Iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra siguiente conferencia de ges- si no me equivoco, eficiente de proyecto, por el maestro Luis Roberto Zamudio García. Además es ingeniero de sistemas computacionales, egresado de Tecnológico Monterrey, con maestría de Administración de Tecnología de Información, egresado en 2015. También de Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México. Inició en Edicom en 2009 en área de consultoría y actualmente se encuentra como responsable del Departamento de Consultoría y Dirección de Proyecto Edison México. Sin más preámbulo, se le cede la palabra al maestro Zamudio. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Te agradezco. Dame un segundito para compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha bien. Súper, excelente, Guillermo, te agradezco. Gracias. Bueno, gracias a todos, bienvenidos. Les agradezco por brindarme de su tiempo. Espero que todos estén bien, que todos estén cuidando. Sabemos que hay una situación un poco complicada, un poco especial por la pandemia que estamos viviendo actualmente y espero que esté todo bien en sus hogares. Y bueno, pues vamos a empezar con la materia. Como ya lo han comentado, yo trabajo en la empresa Edicom. Es una empresa internacional y estoy aquí para presentarles nosotros cómo hacemos una gestión eficiente de proyectos. Entonces, empezando con el tema, les voy a platicar primero un poco de qué es Edicom, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. Básicamente, Edicom es una empresa con presencia internacional. La oficina, la sede está como tal en Valencia, pero tenemos oficinas en otros lugares como en París, en Milano, en Nueva York, en Ciudad de México, que es la oficina a la que yo pertenezco, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires. Y pues es una empresa con expansión internacional. De hecho, sigue creciendo hoy en día. Eh, ¿Qué es lo que hace Edicom? En Edicom básicamente nos dedicamos a lo que llamamos construcción de puentes tecnológicos entre empresas, porque lo que hacemos es transmitir información de un lado a otro. Esto lo hacemos porque existe un estándar, existe una tecnología, podríamos llamarle, que se llama Electronic Data Interchange, y de lo que se trata, pues es de que si yo, empresa A, tengo necesidad de transmitir información con empresa B, pues necesito de ciertos estándares, de ciertos medios para poder hacer llegar esta información en tiempo, en forma y que la información sea fiable, que no haya pérdida y que sea de una forma rápida y eficiente. Edicom se desenvuelve tanto en el ámbito público como en el privado y pues trabajamos muy de la mano de autoridades en cada uno de los países donde estamos, porque muchas de las cosas que hacemos, como hay un boom tecnológico, como todo está tendiendo a ser electrónico, hay muchas normas, hay muchas legislaciones, hay muchas nuevas políticas que están requiriendo que hagamos uso de la tecnología de documentos electrónicos para hacer intercambio o para generar documentos que tengan un valor fiscal o un valor legal en los países. Entonces, eso es Edicom. Es una empresa que se dedica y que su core es hacer eficiente y crear automatización entre los procesos que tienen las empresas y o el gobierno. Bueno, pues con este preámbulo les voy a contar un poquito de la historia de DICOM para ponernos en contexto y les puedo explicar cómo es que llegamos a una gestión eficiente de proyectos y por qué tuvimos que hacerlo. Eh, la empresa realmente fue iniciada en 1994. Inició en Valencia, España, era una empresa pequeñita, donde realmente incluso solamente estaban los socios, aún no había empleados y a lo que se dedicaba Edicom era hacer desarrollos a medida, es decir, tomábamos el software, el lenguaje de programación más adecuado para cubrir la necesidad de nuestros clientes. Entraba el proyecto, adaptábamos, íbamos, hacíamos la instalación y era algo muy delimitado con clientes pequeñitos con proyectos que tenían un alcance pues relativamente pequeño.
con lo cual pues no había necesidad de hacer mucha gestión. Pero fue en ese mismo año cuando Edicom tuvo la fortuna de recibir su primer cliente grande en el que ya necesitó contratar pues más personas. Y es entonces en 1994 donde se contrata al primer empleado y es donde empieza como tal ya la historia de Edicom. Afortunadamente, la gestión de los proyectos, la gestión de los clientes iba saliendo bien y para 1995 la empresa tuvo que crecer. Todavía era una empresa pequeña, 10, 15 empleados, pero era una empresa que empezó a ver que había una necesidad de negocio por esta tecnología que les comenté hace un momento, esta tecnología llamada EDI, porque las empresas ya en 1995 estaban viendo que era una necesidad el hacer intercambio de información de una manera rápida. Entonces, Edicom se puso las pilas, dijo, necesito tener un software que me pueda servir para empezar a promocionarlo con mis clientes y empezar a ganar más clientes. Y entonces es cuando nació nuestro producto estrella, que llamamos EdiWin. De hecho, en esos años se llamaba EdiWin 400 y pues salió con unos cuantos clientes. Todavía seguían siendo clientes pequeños, teníamos proyectos no muy grandes y el software que estábamos haciendo ya habíamos visto que teníamos que tener una solución estándar que además se pudiera ir pasando con los demás clientes. Luego, pues vino la evolución tecnológica, empezó a usarse de una forma más común el Internet, las empresas tenían que ir automatizando más sus procesos y fue entonces cuando en el año 2000 vio que el mercado se iba moviendo a que sí seguía intercambiando mensajes, pero los estaba haciendo de una forma más segura, porque como ya el Internet era más conocido, era, era de mayor uso, pues empezaron a salir vulnerabilidades. Entonces lo que vio Dicom es que en el mercado del EDI se necesitaba la creación de redes privadas, redes que se llaman VANs, para hacer este intercambio de información de una forma segura y garantizarle a la empresa A que le siguiera enviando la información a la empresa B de una forma segura, donde su información no es prometida. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer una red, al tener ya una herramienta un poco más estándar, empezó a suceder que llegaron proyectos un poco más grandes y los clientes demandaban una atención un poco más especial y requeríamos entonces de dar un servicio todavía de mayor calidad y un poco más profesional. La empresa siguió yendo bien, le fue apostando a Lady de una forma segura, fue creciendo de una forma organizada, de forma que pasamos a una evolución y este software que empezamos a hacer de forma pequeña, vimos que en el 2001 iba a ser necesario ir migrando ya a servicios en la nube. Ya desde entonces estaba viendo lo que se llamaban, que era el software as a service, que significa que este EdiWin que veníamos instalando con los clientes ahora iba a estar en la nube y eso dio acceso a que pudiéramos llegar a clientes aún más grandes. ¿Eso qué implica? Clientes más grandes, que además nos empiezan a decir que tienen necesidades internacionales porque nos dicen, oye, pero yo también tengo negocio en Francia, tengo negocio en Italia, tengo en Argentina. Pues la combinación de todo lo anterior, de poder dar un servicio en la nube, de tener una red privada y tener ya unos años de experiencia trabajando con esto, nos permitió que las mismas empresas que ya eran clientes nuestros en España nos empezaran a hacer requerimientos de otros países, incluso ya empezando a salir de Europa. Empezamos con proyectos en México, con Argentina, con Estados Unidos y entonces Edicom se fue haciendo cada vez más grande. ¿Y qué pasó? En ese momento, ya por ahí del 2014, quizá un poquito antes, 2013, nos dimos cuenta que la forma en la que estábamos gestionando los proyectos no era tan eficiente como quisiéramos y que pues el mercado, como estaba cambiando y estaba evolucionando, pues así como lo habíamos hecho en la parte tecnológica, nos vendría bien también hacer una evolución para ser más eficientes en la parte de gestión de proyectos. Y fue aquí entonces cuando desde 2014 determinamos que teníamos que echar un vistazo a cómo estaban las tecnologías de gestión de proyectos para tomar las mejores prácticas y hacer algo nuevo, hacer algo diferente, seguir apostando de la misma forma que ya se había hecho, pero ahora a nivel de gestión con las personas y con la forma en la que abordábamos los proyectos. Es así entonces que en la gestión anterior que teníamos y la que nos había funcionado muy bien desde el nacimiento de DICOM hasta aproximadamente 2014 era algo muy tradicional, algo que todavía muchas empresas ocupan porque a lo mejor les funciona bien para el nivel de proyectos o para el tipo de clientes que tienen, pero a nosotros no nos era pues ya funcional. ¿Cómo era esta forma de gestionar los proyectos? Pues teníamos un gerente de área.
Ese gerente de área es el que ya recibía como tal los proyectos que los clientes nos iban contratando y teníamos un grupo de directores de proyecto, un grupo de profesionales, de gente muy especializada que sabía muy bien cómo gestionar proyectos. Pero estos directores de proyectos, digamos, era un pool que teníamos, que igual el director de proyecto podía trabajar en un proyecto que estaba en Francia, otro que estaba en Italia, y empezaba a trabajar también ya en proyectos de México o de Argentina, y eso hacía a lo mejor que el conocimiento pues se fuera centrando en ciertos directores de proyecto y aunque ese conocimiento se documentara o luego se transmitiera con las demás personas, pues seguía siendo como que más propio del director de proyecto. Y se estaba especializando, que no era malo, de hecho es lo normal que en un trabajo luego de hacerlo varias veces te vayas especializando, pero veíamos de que qué pasaba si ese director de proyecto ya no podía llevar más proyectos o qué pasaba si ese director de proyectos por alguna razón pues se movía a otra área, a lo mejor ya no quería ser director de proyecto, quería estar en desarrollo, en sistemas o tenía movilidad. Entonces vimos que eso no era como tal ni ágil ni eficiente. Por otro lado, también teníamos un pool de consultores a los cuales los directores de proyecto tenían acceso. ¿Y qué es lo que pasaba? El flujo era, el proyecto se asignaba al director de proyecto, el director de proyecto analizaba, veía pues el alcance que iba a tener el proyecto, las fechas de inicio y de fin, separaba el proyecto en fases, hacía el análisis para la planificación, para la implementación, para las pruebas y demás. Y él iba a este pool de consultores, tomaba los consultores que tenían las habilidades adecuadas para ese proyecto, los asignaba y así era muy lineal. Llegaba el proyecto, entraba el director de proyecto, hacía las gestiones, dividía el trabajo y nos poníamos a trabajar. Y esta era la forma en la que veníamos trabajando. De hecho, es una forma muy, muy común. Probablemente varias empresas todavía lo sigan haciendo de esta forma porque es una forma válida y que sirve para cierto enfoque. Pero ¿qué pasa? Cuando las cosas se hacen más grandes, cuando el cliente es más demandante y cuando el cliente además empieza a tener requerimientos en varios países, el enfoque que le tenemos que dar para que esto sea más eficiente debe de ser diferente. Entonces, pues echamos un vistazo y vimos qué objetivos queríamos conseguir, qué hicimos para llegar a esto. Primero vimos que queríamos que el conocimiento se centrara ya más bien en equipos de trabajo, queríamos crear células de trabajo. Vimos qué había en el mercado en ese momento, vimos qué metodologías existían, vimos las mejores prácticas de instituciones pues muy fuertes como el PMI, vimos las buenas prácticas que hay del PMP para la gestión de proyectos. Luego empezamos a ver cómo se empezaba ya ahora a gestionar el software, porque pues a fin de cuentas Edicom es una empresa que gestiona software y vimos que se estaba empezando a usar una metodología ágil. Vimos por aquí que había Scrum, que esto funcionaba por ciclos de trabajo, que además pues era normal que durante el proyecto hubiera cambios, que necesitábamos tener de alguna forma una respuesta ágil para poder estar afrontando los retos que nos aparecían día a día. Entonces, pues después de un análisis también buscamos asesoría externa de alguna consultora que nos ayudara a ver pues lo que teníamos, a dónde queríamos llegar y establecimos, bueno, estos son los objetivos a los que yo quiero llegar y decidimos tomar lo mejor que vimos en ciertas metodologías en el momento actual y decidimos crear una metodología que llamamos ETM, que es Efficient Team Methodology y es propietaria de DICOM. Es una metodología que al final determinamos que nos encajaba bien por el tipo de clientes y por el tipo de proyectos y entonces pues la empezamos a poner en práctica. De hecho, el primer piloto fue en 2014, como indicaba la gráfica. ¿Qué es lo que buscamos con esta metodología? Pues básicamente lograr estos objetivos y los objetivos son pues que los conocimientos ya no estuvieran como tal en las personas, no directamente en las personas ni dependientes de las personas. Lo que dijimos es, vamos a crear equipos de trabajo en los cuales vamos a distribuir el conocimiento y vamos a distribuir las actividades de forma de que cada una de estas personas pueda ir creciendo y pueda ir teniendo conocimiento de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Queremos fomentar también la creatividad de cada uno de nuestros trabajadores. Queremos que no esté ligado a que yo, director de proyecto, voy y asigno a cierto consultor una actividad. A lo mejor lo tenemos que seguir haciendo porque la realidad es que el conocimiento sigue estando con ciertas personas, pero no queremos que sea la base de la forma en la que trabajamos. Queremos que la gente sea más creativa, que tenga libertad en escoger las actividades que hace. Queremos que se haga responsable
que diga yo quiero tomar este reto, lo voy a hacer y lo voy a sacar adelante. Y queríamos, por lo tanto, llegar a una mayor implicación y, por lo tanto, motivar más al equipo. Es decir, que no fuera que el director de proyecto llegara e impusiera, yo voy a poner a este consultor cierto trabajo y hay que llegar a cierto objetivo. Queríamos que este tipo de actividades, que este tipo de responsabilidades se fueran diluyendo un poco en el equipo. Y pues además, pues que esto fuera más eficiente y fuera más productivo a lo que teníamos antes. Por lo tanto, pues llegamos a esta nueva separación donde tenemos esta nueva estructura que es la que manejamos en el ETM. ¿Cuál es la estructura? Pues seguimos teniendo al manager de área, al director de área, el cual sigue teniendo los proyectos, digamos, sigue siendo el punto de entrada, pero la diferencia es que ahora los directores de proyectos los tenemos agrupados en equipos y cada equipo, además de tener directores de proyecto, también tiene consultores. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que cambia bastante el enfoque. Ya no estamos asignando proyectos a personas como tal, estamos asignando proyectos a equipos. Equipos que aceptan esos retos y que ven la mejor forma de atacarlos para llegar y cumplir los objetivos que se tienen. Siendo así, nuestra estructura de ETM, nuestra estructura de los equipos ETM que tenemos es básicamente esta. Buscamos que al menos haya un director de proyecto senior y uno o más directores juniors. De hecho, buscamos que en la media haya 2, máximo 3 directores de proyecto juniors en el equipo. Y tenemos un consultor que toma un nuevo rol que creamos que se llama Team Manager, que es un consultor que tiene mucha experiencia, que sabe cómo atacar varios tipos de proyectos, que tiene una capacidad técnica y de gestión alta y que nos va a ayudar a mediar en el equipo, que es donde están los consultores, que son como tal las personas de DICOM que ejecutan el trabajo. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una célula de trabajo donde el trabajo lo vamos a asignar de la siguiente forma. Ya vimos cómo trabaja el área, cómo se conforma el equipo. Vamos a ver ahora este equipo cómo va a estar trabajando en el tiempo. ¿Cómo trabaja en el tiempo el equipo? Pues el equipo tiene directores con los directores con proyectos asignados y el director de proyectos sigue con su mismo rol. ¿Cuál es su rol? Tiene que hablar con el cliente, tiene que ver el alcance del proyecto, tiene que hacer un acta de inicio con lo que nos estamos comprometiendo a hacer con el cliente, tiene que luego dividir ese alcance en etapas, cada etapa tiene que tener tareas y cada una de esas tareas se tiene que ir haciendo en el tiempo a fin de llegar a la fecha de final del proyecto y cumplir con los requerimientos que nos ha pedido el cliente. Entonces, ¿qué hace? El director de proyecto hace exactamente lo mismo, pero él va creando algo que llamamos un backlog, un pool de tareas que él previamente ya vio que se tienen que ir haciendo cada cierto periodo de tiempo. Entonces, el director de proyecto va asignando a este backlog, a este pool de tareas, las tareas que se tienen que hacer en periodos de una semana. Lo vamos a limitar a una semana, igual trayendo esto de diferentes otras metodologías donde se está utilizando. Entonces, ¿qué pasa? El director de proyecto deja estas tareas en el pool de los consultores. Los consultores ahora lo que van a hacer es de que ven las tareas y a lo mejor van a ver unas que se les asignaron directamente, pero ahora el consultor, junto con su team manager, tiene la potestad, tiene la posibilidad de determinar, está bien, yo quiero hacer este trabajo que me asignaron, pero también quiero tomar este trabajo que tiene este otro consultor, porque yo me quiero comprometer y me quiero desarrollar en esta otra área y quiero, por lo tanto, hacer este tipo de actividad. Incluso puede ir con el otro consultor y decir, bueno, te cambio esto y tú haces esto otro. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros trabajamos por ciclos de trabajo que llamamos sprint. Los sprints son de una semana y decimos que hacemos una reunión de inicio del sprint, que la hacemos al inicio y es donde vemos, hay estas tareas, nos tenemos que comprometer a terminar estas tareas al fin del sprint. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tomo esta, tú tomas esta otra, tú tomas esta otra. Al final se divide todo el trabajo y este trabajo al final tiene que estar terminado al final del sprint. ¿Cómo sabemos que ese trabajo se llegó a cumplir al final del sprint? Tenemos una reunión al final. En esa reunión al final lo que hacemos es validar que todos los objetivos, que todos los compromisos se cumplieron. Y pues, ¿cuál es la función del Team Manager? Pues la función del Team Manager es primero ver que el trabajo que está tomando cada uno de los consultores realmente es realizable por él, porque tampoco vamos a dejar que haga un trabajo que a lo mejor no tiene el conocimiento o todavía no tiene el seniority necesario para hacerlo.
Entonces él, digamos, está tutorizando, está viendo que el trabajo que se está tomando se pueda cumplir y además implementamos algo que llamamos daily meetings, que es que diario el team manager se reúne con todo el equipo y pregunta cómo va el trabajo, a fin de que si hay alguna desviación, pues esta se puede ir corrigiendo y no afecte a los entregables de este sprint. Eh, Luego que hacemos periódicamente, pues tenemos reuniones que llamamos de retrospectiva, que es en las cuales vamos viendo, pues si esto se ha estado haciendo bien o no, qué se puede mejorar, áreas de oportunidad, cosas de mejora que podemos implementar. Y esto es como tal un ciclo de trabajo que hacemos para gestionar de forma eficiente los proyectos en el área de consultoría de DICOM. Y bueno, esto se oye relativamente bien. La verdad es que muchos quizá ya lo hayan notado que esto viene de varias cosas. ¿Qué hicimos adicional? Porque queríamos hacer un seguimiento y queríamos poder potenciar que a lo mejor toda esta nueva actividad que tenemos que hacer de dividir el trabajo por sprints, de hacer actividades que tengan un objetivo definido y luego además darle visibilidad al cliente. Queríamos que todo esto fuera sencillo y fuera ágil. Entonces, no solo adoptamos una metodología ágil que nos permitiera ir cumpliendo los hitos de los proyectos, sino que también hicimos herramientas que fueran propias para adaptarse a este tipo de metodología. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una herramienta dedicada para los directores de proyecto, nosotros le llamamos JCons o J Consultoría. Tiene una sección para gestión de proyectos en la cual, pues primero nos basamos de una herramienta web que le permite al director de proyecto de un vistazo ver el estatus de sus proyectos. Tiene semáforos, tiene colores, tiene, por ejemplo, no sé, color verde es que está bien el proyecto, color amarillo que se está desviando un poco, color blanco que a lo mejor no hay nada que hacer, color rojo, pues que, ojo aquí, cuidado, director de proyecto, tienes que hacer una gestión porque esto se está desviando de lo que habías comprometido originalmente con el cliente. Entonces, pues con base a todo lo que les acabo de comentar y el forma de trabajo del ETM, hicimos una herramienta que le facilitará al director de proyecto darle seguimiento a sus proyectos, dividir las actividades en objetivos claros que se puedan medir por un sprint, por un ciclo de trabajo, y que además le permitiera de grosso modo pues ver cómo está trabajando el equipo. Esto para directores de proyecto. ¿Qué hicimos para los consultores? Pues también les dimos un panel donde ellos puedan gestionar, donde puedan ver los sprints, cómo van con una fecha de inicio y fin, donde están, pues cómo van sus avances, incluso se ve su porcentaje de avance. Estas actividades pues tienen horas que van sumando y se puede ir así viendo si se va cumpliendo o no el objetivo y si se va a llegar al cierre del sprint o no. Y finalmente, de cara al cliente, pues estas dos herramientas que acabamos de ver se conectan a un portal que hicimos para el cliente. El portal que hicimos para el cliente se llama Mayedicom y la finalidad o el objetivo de este portal es poderle darle al cliente también una visión real, en tiempo real, de cómo se está ejecutando su proyecto, con lo que los avances que vamos viendo en las otras herramientas se va reflejando aquí. Y yo como cliente puedo ver tanto las actas de gestión que se hicieron con el director de proyecto, por ejemplo, el acta de inicio, la planificación de actividades que le di, los seguimientos que vamos haciendo, puede venir y verlo aquí directamente, así como también puede ver más cosas que ya no son tan propiamente de la gestión de proyectos, pero que viene bien para que el cliente también de alguna forma ágil pueda tener de un solo vistazo. Bueno, pues yo ya estaba en producción, tuve una incidencia, quiero ver cómo va la incidencia, quiero ver el estatus, pues aquí en este portal también lo puedes ver. Quiero ver también cómo me ha estado facturando DICOM, cómo ha ido la parte de los pagos que he estado haciendo y demás. También tenemos los estados de facturación. Y por supuesto, pues al ser un servicio en la nube, que era lo que les comentaba, que empezamos ya desde hace varios años con este tipo de servicio, pues lo que hicimos también es ponerte aquí el nivel de servicio al que nos comprometemos. En este caso, Edicom, pues con tu servicio en la nube, nos estamos comprometiendo a darte un servicio del 99.9% de disponibilidad en todos los servicios que estamos ofreciendo aquí en la nube. Y pues básicamente esto es Edicom. Y solo quisiera finalizar pues comentándoles un poco, súper breve, de por qué trabajar en Edicom. Eh, en mi caso personal, lo que yo he visto que ofrece Edicom es que en la trayectoria que he tenido, que pues son más de 20 años, ha estado siempre velando por tener tecnología de vanguardia, por además ofrecer un
tipo de trabajo con una metodología que siempre está al día, se va refrescando. De hecho, frecuentemente vamos viendo que esto que les acabo de contar siga siendo vigente y siga siendo la mejor práctica. Entonces siempre nos mantenemos de forma actualizada y además siempre buscamos el crecimiento profesional de las personas. De hecho, realmente una de las motivaciones de cambiar a ETM era porque queríamos distribuir el conocimiento, pero también queríamos acelerar el crecimiento profesional de todos los miembros del equipo. Por lo tanto, era más fácil que si tú estás trabajando y tienes más margen de determinar con qué quieres trabajar, tú solo te puedes poner los retos y además tú también te puedes fomentar a que otra persona que a lo mejor tiene menos conocimiento pueda crecer. Y pues al final vamos haciendo una gran familia. Esta cuestión que se forma en los ETMs, pues es de ayuda, es de compañeros, porque como el compromiso es de que todo tiene que salir en cierta fecha, todo tiene que ser en un sprint y el equipo es el que respalda que estas actividades se logren, pues básicamente uno a uno se va ayudando y se va echando la mano, se va dando una palmadita, se va dando un empujón siempre y cuando todos trabajen en equipo. Es básicamente esta la cultura de DICOM y la forma en la que trabajamos. Y pues básicamente hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante esta ponencia. Y bueno, sí, hay varias preguntas en el chat. Te voy a leer algunas de ellas, aunque también tú las puedes acceder. Mira, a ver, hablan acerca de la parte de gestión de proyectos. Gestión de proyectos es lo mismo que dirección, formulación de proyectos. Te voy a unir con otra. Además, si en esta herramienta que ustedes utilizan, en esta metodología de DICOM, utilizan o integran PERT CPM y el tipo de métricas que utilizan en el desarrollo. Si nos puedes ayudar con esas preguntas, por favor. Sí, claro. Mira, te contesto de la última porque es la que ahorita tengo más fresca. Métricas que generalmente cuidamos en el desarrollo. De hecho, tenemos dos tipos de métricas. Tenemos métricas de porcentaje de cumplimiento semanal. Vamos midiendo el sprint, cómo va avanzando el consultor con sus entregas. Vamos, de hecho, midiendo los tiempos que le va tomando a cada consultor realizar estas entregas. Y las mediciones estrictamente son semanales, pero el Team Manager, de una manera, digamos, no oficial, lo va revisando de forma diaria para ver cómo va evolucionando. Eso en cuanto al trabajo del día a día. Adicionalmente, tenemos métricas de desempeño ya del personal para ir viendo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y estas evaluaciones son, dependiendo de la antigüedad del empleado, cada cuándo se van realizando. Por ejemplo, una persona que acaba de entrar con nosotros va teniendo revisiones al menos cada trimestre para validar cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, si necesita que le ayudemos en algo o incluso él tiene alguna inquietud. Pasando el primer año, pues se van haciendo semestrales y así van cambiando hasta quedar anuales. Es básicamente las métricas que hacemos. ¿Cómo las medimos? Las medimos pues por cada que vas realizando un trabajo, vamos tomando nota de qué tipo de trabajo vas haciendo. Entonces, al final va formando un KPI. Vamos viendo cuánto tiempo has dedicado a hacer cierta actividad para saber qué tanto desarrollo tienes y también medimos la calidad con la que has estado entregando ese trabajo o esas horas que has estado dedicando a ese tipo de trabajo. ¿Me puede repetir la pregunta anterior, por favor? Sí, se hablaba acerca de que si también en esta gestión de proyectos ustedes integran PERT y CPM o alguna otra forma de medir los tiempos. La verdad es que no podría ahorita darle una respuesta porque no tengo en la mente PERT y CPM, pero lo puedo revisar y si la persona me puede mandar un correo electrónico, creo que lo tienen ahí a la mano, le puedo responder. Gracias. Adelante, Guillermo. Sí, daré la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que definieron que el sprint sea una semana? ¿Alcanza una semana o le falta o piensa cambiarlo o son estrictamente una semana y le ha funcionado muy bien? Bueno, ha funcionado muy bien una semana. Al final se ha quedado en una semana porque ha funcionado muy bien, pero al final lo hicimos porque, a diferencia de a lo mejor otros tipos de trabajo que son de desarrollo de software, en ese caso a veces los sprints son de 2 semanas o a veces son de un poco más. ¿Por qué lo recortamos a una semana? Porque lo que estamos aquí nosotros implementando o para lo que estamos usando esta metodología ágil es para gestión de proyectos. Entonces, una semana es una unidad de tiempo válida generalmente para poderle dar seguimiento a los proyectos.
¿Qué pasa? Porque tú al cliente generalmente semanalmente le vas diciendo, no, pues tu proyecto va de esta forma, tuvimos un atraso, tenemos que tomar acciones. Si esperáramos un periodo de tiempo mayor para tomar acciones, quizá no sea tan beneficioso para el proyecto. Es por eso que se redujo una semana. ¿Cómo hacemos para que alcance la semana? Eso es trabajo del director de proyecto. El trabajo que asigna para el sprint tiene que ser un trabajo que se pueda concluir en una semana. Si es un trabajo más largo, lo que vemos es de poderlo partir en varias semanas, con lo que tienes un objetivo. Si el trabajo es más largo y se tiene que hacer, no sé, en un mes, bueno, pues está bien, va a durar un mes, pero en la primera semana tu objetivo es llegar aquí. En la segunda semana tu objetivo es llegar acá. Con lo cual, pues vamos viendo la evolución y también nos permite ver si hay que tomar alguna directriz para reconducir si hay algún retraso o algo no va saliendo bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. De verdad que ha sido muy, muy valiosa tu ponencia. Hay muchos comentarios, te los haremos llegar a través de los organizadores. Y bueno, nuevamente agradecerte este tiempo que has estado con nosotros, reiterarte que para la NIE es muy importante la participación de personas que están en el área laboral y que obviamente están implementando estas estrategias y estas herramientas. Y bueno, pues a nombre de la NIE nuevamente darte las gracias y decirte que a través del correo electrónico te haremos llegar tu reconocimiento. Y a los Muchísimas gracias. gracias. Y a los estudiantes reiterarles, bueno, todavía continuamos con el evento, los invitamos a que se puedan conectar a la siguiente plática.